Empezamos. Hola, buenas tardes a todos. Es la 13ª conferencia. ¿Sí? Vale. Bueno, empezamos ya, aunque ha habido ciertos problemas de acceso, que por eso hemos empezado un poco más tarde. Buenas tardes a todos, la 13ª conferencia que hacemos. Vamos este año a repetir algunas cosas porque tenemos bastantes clientes que es la primera vez que están, con lo que intentamos hacer una vuelta a los puntos básicos nuestros, ¿no? A mi izquierda está Álvaro Guzmán, a mi derecha Fernando Bernat, los otros dos gestores responsables de los fondos, a la izquierda María Caputo y a mi derecha, al extremo derecha, Beltrán Parajes, los responsables de la relación con clientes y que todos los clientes estén informados de lo que hacemos y nosotros podamos enfocarnos en lo que tenemos que hacer, que es intentar gestionar los fondos, ¿no? Tienen unas tarjetas para preguntar. Cuando terminemos la exposición, que durará 35 o 40 minutos, pues responderemos a todas las preguntas pertinentes y alguna impertinente también, pero vamos, ya veremos. Estamos gestionando 9.000 y pico millones de euros ya. Hemos abierto una oficina fundamentalmente de análisis en Londres, a la que yo me he ido durante 2 o 3 años para empezar con ella. Y ya que continuaremos después permanentemente, pues, dado el atractivo y interés de Londres como plaza financiera, que es evidente, ¿no? La verdad es que hemos tenido un buen año de fuerte revalorización de los fondos y bueno, luego los comentaremos con un poco más de detalle. Hemos registrado el SICAV de Luxemburgo en el mercado francés para diversificar un poquito nuestra base de clientes, que es fundamentalmente española. Estamos renovando la página web, nos está costando porque es un proceso lento y está un poco anticuada, pero la verdad es que pues, tiene ciertos problemas técnicos y esperemos a ver si antes de verano puede estar lista. Hemos cambiado y ampliado la filosofía de inversión de Bestinfond hasta el 50% en zona no euro, hasta ahora era el 30%, y la razón es muy sencilla. Sorprendentemente estamos encontrando muchas oportunidades, o más de las que pensábamos, en zona no euro, es decir, en Estados Unidos y en Asia fundamentalmente. Estados Unidos ya es el 10% de nuestra cartera y Asia prácticamente el 10% también. Con eso estamos prácticamente en un 32% de inversión en zona no euro y hemos considerado que tener una restricción del 30% no tenía sentido. No es que queramos invertir de una manera ya desaforada en esos mercados, porque por la lejanía que tienen nunca podrán ser mercados importantes, pero sí que es verdad que esa restricción no tenía sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues nos da más libertad de actuación y encontrar las oportunidades allí donde estén. Y el Fondo de Ayuda a África, con el que llevamos ya 7 años, pues hemos donado 3 millones de euros y tenemos un montón de proyectos que hicimos el primer evento explicándolos el año pasado y la verdad es que bueno, pues son proyectos muy bonitos y que están cumpliendo su función. Vamos a repasar un poco los fondos. Empiezo yo con la cartera internacional, que la verdad es que ha tenido un buen año, como vemos, un 32% de rentabilidad. Un poco de repaso histórico para los que están aquí por primera vez, pues hemos tenido un 10% de rentabilidad, un 11% de rentabilidad, 10,9%, frente a un 2% del índice, que es verdad que faltan dividendos y sería un poquito peor la comparación. Y bueno, pues un 8% mejor que los índices, ¿no? Con 4 años de pérdidas, especialmente el 2008, aunque también el 2002. El valor objetivo, que es nuestro foco y lo que siempre insistimos en ello, pues ha subido moderadamente un 6% y el valor liquidativo un 34%, incluyendo estos 2 primeros meses del año. Claro, esa revalorización hace que el potencial del fondo caiga. Ya no estamos, caiga no, pero vamos, que sea menor del 88% que teníamos el año pasado cuando el fondo estaba cotizando a PER 8. Y ahora mismo solamente tenemos un 50-48% de potencial de subida. O sea, que estamos en una época en la que hay que rebajar las expectativas. Las probabilidades de obtener beneficios son más bajas. ¿Causas del incremento del valor objetivo? Bueno, pues la verdad es que es un incremento moderado porque seguimos con la filosofía ya explicada en años anteriores de centrarnos en compañías de mucha calidad, incluso aunque estén un poquito más caras. Eso nos da algo menos de potencial. Y fundamentalmente lo que hemos hecho también en el último año es, a raíz de la subida de los fondos, hemos reducido la exposición a compañías más
cíclicas o agresivas y estamos cada vez más con una cartera defensiva. Pues para cuando haya una guerra en Ucrania, para cuando lo que tenga que venir, ¿no? Que seguro que vendrá algo. Esas posiciones defensivas, unido al incremento de cash, o sea que tenemos un 10% de tesorería, bueno, teníamos, cuando preparamos la presentación hace un mes y medio, ahora mismo tenemos solamente un 7, porque gracias a las turbulencias en los mercados emergentes hemos conseguido reinvertir una parte de la tesorería, pero tenemos más tesorería de la que es habitual, pues porque después de una subida relativamente importante de los mercados, pues cuesta más reinvertir tan rápidamente el producto de las cosas que estamos vendiendo, ¿no? Entonces, tranquilamente iremos, con suerte, invirtiendo en el futuro, ¿no? La cotización real, como hemos comentado, ha aumentado un 30 y tantos %. Y bueno, se basa en que, afortunadamente, desde que hemos cambiado la filosofía, o cambiado no, dar un pequeño ajuste a compañías de calidad, pues hemos bajado bastante el índice de errores en general, aunque que nadie nos recuerde Pescanova, por favor, pero sí que lo hemos reducido sustancialmente y en general todas las compañías están teniendo buenos resultados y nos estamos beneficiando de ello, ¿no? Y obviamente pues lo que está ocurriendo es que después de épocas como el año 2011, 12 y años anteriores, con poca inversión por parte de todos los actuantes del mercado, fondos de pensiones, compañías de seguros, incluso los inversores particulares en bolsa, gracias a la represión financiera, tipos de interés artificialmente bajos, pues lo que está provocando es que la gente pues poco a poco le empieza a coger cariño a los mercados bursátiles y empieza a invertir otra vez. Es un poco las razones de cómo ha evolucionado la cartera internacional en este año, ¿no? Esto nos lleva a una cartera que sigue cotizando a un PER 10, que es un 10 veces beneficio, que es un precio razonable, atractivo, y que estamos bien cómodos y contentos con él, frente a un mercado que está cotizando a PER 15 en general. Nuestro objetivo, siempre lo hemos dicho, es una especie de PER 15 en general para todas las carteras, con lo cual pues estamos hablando de un 50% de potencial, ¿no? Y lo que vemos es que, como estábamos comentando antes, la cartera tiene una exposición global clarísima, ¿no? Ya no se puede hablar ni de Europa ni de Estados Unidos, estamos hablando de todo, ¿no? En zona no euro el 56%, en zona euro el 33% y con una diversificación por emergentes, Estados Unidos y demás muy alta, ¿no? Insistimos que sorprendentemente estamos encontrando buenas oportunidades en Estados Unidos y Asia, y de hecho el ejemplo de hoy de inversión, un ejemplo muy interesante y que nos va a presentar Min-Kun Chan, es de una compañía asiática. Y la verdad es que bueno, estamos cómodos a pesar de la lejanía, por eso lo hemos hecho, ¿no? Nadie nos ha forzado a invertir en Asia, ¿no? Y todo ello sí que es cierto, nos lleva a pues, que hay que bajar las expectativas y que estos años han sido años en los que siempre hemos comentado que las expectativas eran muy buenas, los mercados muy negativos e infravalorados, y ahora ya los mercados empiezan a recoger cosas positivas, no estar tan preocupados por el riesgo, y ahora es cuando hay que empezar a preocuparse un poquito más por el riesgo y a tener un poco más cuidado y a bajar las expectativas. Y en eso estamos nosotros, ¿no? Aquí podemos ver la diferente evolución del valor objetivo y el valor equitativo, lo que hemos venido comentando, y la gráfica de abajo es la base de lo que hacemos, que es la capacidad que tienen nuestras compañías para generar más EBITDA, en este caso, o beneficio en general, año tras año, y eso al final es lo que determina hacia dónde van las cotizaciones siempre, no hay excepciones a largo plazo, ¿no? Vamos a ver. Buenas tardes a todos. Sí. Bueno, vamos a repasar. ¿Se oye? Bien. Buenas tardes a todos. Vamos a repasar brevemente la cartera ibérica. Bueno, aquí tenemos un histórico de rentabilidad. No hay demasiado que decir. Rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras, digamos. Bueno, vamos a ver aquí qué ha hecho el valor equitativo y el valor objetivo. El valor objetivo, que es en lo que nosotros nos fijamos, porque es lo que podemos controlar, ha caído un 5,7%, luego veremos un poco las razones, y el valor liquidativo ha subido un 36%. Como muchos nos dicen que somos puristas, yo creo que es una virtud eso en lugar de un defecto. Vamos a decir, siendo puristas, que ese 36% de revalorización pues podía haber sido mejor, porque digamos que nosotros no hemos participado de compañías financieras en la misma medida que el índice.
Es decir, hemos tomado una decisión activa de no tener bancos y financieras en España. Voy a explicar esto un poco, aunque tampoco me quiero extender mucho porque luego en el Q&A puede salir. La razón era que el peor escenario, digamos, que se podía haber materializado, pues era muy malo. Entonces decidimos jugar la exposición a bancos y a financieras a través de dos vehículos muy concretos, que son Bankia y Liberbank, que nos parecía que habían dejado atrás, en fin, cualquier exceso del pasado y que sus balances y sus cuentas de resultados reflejaban ya la verdad. Han sido inversiones extraordinarias, pero son las únicas que hemos mantenido en el sector y, en fin, pues el sector entero lo ha hecho razonablemente bien. Esto en el mundo de la inversión, yo no sé si es un proceso malo con un resultado malo, que es lo que es, o un proceso bueno con un resultado malo, que sería un falso negativo. Eso el tiempo lo dirá, ¿no? Pero bueno, en aras del purismo, reconocer que este crecimiento de valor liquidativo pues, podría haber sido más alto y esa ha sido la razón principal, ¿no? El potencial de revalorización es solamente un 38%. En fin, es un potencial limitado, menor que el internacional, pero también las compañías españolas pues son compañías que conocemos mejor, porque son números clausus, hay solamente 80 o 90 invertibles de verdad en España y 15 o 20 en Portugal, y llevamos muchos años mirándolas. Bien. ¿Por qué el valor objetivo ha bajado? Pues en realidad porque nos hemos centrado en compañías de mayor calidad y hemos reducido un poquito el potencial alcista, hemos sacrificado un poquito de potencial alcista, digamos que a cambio de estar más seguros de lo que hacemos o de estar en mejores compañías, ¿no? Hemos incrementado las posiciones defensivas y tenemos un 20% de cash, que es, yo creo, que el máximo histórico que hemos tenido, salvando quizás parte del año 99, en que Paco tenía un cash importante y las filiales de Endesa y demás que hacían una posición de cash superior. Si no es la mayor posición en 14 años y un poco, pues en línea con lo que dice Warren Buffett, según van bajando los estándares de prudencia con lo que la gente se comporta, pues nosotros tratamos de incrementarlos y comportarnos con un poquito más de prudencia. Digamos que esa sería la ilustración. Eso respecto al valor objetivo, que repito, es lo controlable. En cuanto a la cotización, que es lo controlable, pues bueno, los resultados de las compañías han ido razonablemente bien y en España parece que ha mejorado la percepción de nuestro país y ha empezado a entrar dinero institucional. Lo dejaremos también para el Q&A, preguntas sobre la macro en España, pero así a vuela pluma, pues decir que en España se han hecho seguro muchos progresos. Hoy somos un país donde es razonablemente barato contratar a alguien y es razonablemente barato la tierra para producir cosas, el real estate, digamos. Es un país que también está es un poquitín menos complejo a nivel regulatorio, un poquito más libre de lo que era, pero todavía quedan pues dos cosas que a nuestro juicio son importantes y que pesan de cara a que la recuperación fuera, digamos, fulgurante, y es que el gasto público es muy alto y los impuestos son muy altos todavía, ¿no? Y tenemos mucha deuda, tanto las familias como las empresas como el Estado. Pero esto podemos abundar luego en el Q&A un poquito más. Bueno, dos comentarios muy breves sobre las características de la cartera española. El primero es que no es una cartera española. Realmente, pues ahí vemos que la parte internacional y la liquidez pues es prácticamente el 70% de la cartera, ¿no? Y España sería simplemente un 16%. Si cogemos las principales posiciones, pues Semapa, que pesa el 9%, vende papel en todo el mundo, no en España. Galp, que pesa casi un 8%, tiene sus activos principales en Portugal, pero en Brasil, sobre todo, Mozambique y Angola. Acerinox vende acero inoxidable en todo el mundo. Arcelor lo mismo con acero común. Portugal Telecom tiene una parte importantísima de los activos en Brasil. En fin, y estas son las mayores posiciones, ¿no? O sea que realmente nos hemos sentido por momentos un poquito frustrados porque queriendo incrementar la exposición a España, pues allá por verano de 2012, queríamos hacerlo con vehículos que nos supusieran relativo poco downside y lo conseguimos en algunos casos. Invertimos en las televisiones, por ejemplo, con un resultado muy bueno, pero el resto de alternativas para jugar la recuperación de España a través de vehículos cotizados pues se nos hacía un poco complicado porque era o financieros o compañías inmobiliarias que tenían mucha deuda para nuestro gusto en ese momento. Con lo cual no era fácil, creyéndote la recuperación, poder jugar España estando muy protegidos, digamos, ¿no? De ahí que la cartera sigue teniendo un sesgo internacional importante a pesar de que nosotros seguimos más positivos con España. Tenemos algunos vehículos y algunas oportunidades para seguir haciéndolo y en eso estamos, ¿no?
La cartera, decir simplemente que todavía está barata, cotiza 11 veces beneficios, bueno, pues el múltiplo de referencia, el índice de referencia cotiza 15 y, como he dicho, tenemos un 40% de potencial. Hombre, ponía la transparencia primera, que he pasado un poco de prisa, que me parece que hemos perdido dinero en 2 años en el fondo español, en los últimos 20, ¿no? O sea que, en fin. Aquí vemos las líneas del valor objetivo y el valor liquidativo. Vemos, a diferencia del Fondo Internacional, que las líneas, no sé si se ve, pero la gente es lo que nos dice, ¿no? Que parece como que se juntan más, ¿no? Y tiene una razón, y es que en España, al estar un poquito más seguros de las inversiones, pues compramos con un poquito menos de descuento, ¿no? Nos podemos permitir ese lujo, digamos. Y en el gráfico abajo vemos cómo las compañías también se han recuperado en sus beneficios, que es lo importante de cara a hacer. Bueno, vamos a hablar del fondo de grandes compañías. Este es un fondo para la gente que es más nueva, que tiene 50 millones de euros, pero el mandato de grandes compañías que llevamos gestionando desde hace 7 años, en total de nuestra compañía como gestora, son 550 millones. Siempre nos han caracterizado a la prensa y demás como una casa de small caps. Yo creo que llevar 7 años batiendo al mercado con compañías grandes, pues quizá eso lo desmiente, ¿no? Y voy a tratar de explicar por qué estamos relativamente cómodos con un fondo de estas características. La realidad es que la rentabilidad anual media pues ha sido superior a la del índice de referencia en 4 puntos anuales desde el 2011. En nuestro mandato estas cifras son muy parecidas en el mandato que está fuera de este fondo y que empezamos unos años antes. Y al final yo me preguntaba por cómo añadimos valor nosotros en compañías grandes, ¿no? Porque la verdad es que la reflexión pues merece la pena hacérsela, ya que es un poco más difícil en principio que añadir valor en compañías pequeñas que poca gente conoce o que están menos seguidas por los analistas. ¿Cómo se añade valor en las compañías grandes, ¿no? Bueno, pues al final, a nivel de información o de capacidad de análisis, no tenemos, en principio, mucho más que decir que cualquier otro. Llevamos también nuestros años analizando y es cierto que determinadas informaciones sectoriales a nosotros nos pueden decir más que al resto del mundo, ¿no? Por lo menos en algunos sectores. Pero esas dos no son las patas donde nosotros vamos a aportar, digamos, algo muy diferencial al mercado. Informarte bien y analizar bien es algo que todo el mundo hace. Hay un tercer punto que es pues, el tema de que la gente se pone nerviosa cuando los mercados caen y demás, donde sí que podemos añadir algo. Y luego lo que yo llamo una ventaja estructural es el tener, en fin, pues una base de clientes que confía en nosotros y que no nos, o un sistema de incentivos que no nos obliga a medirnos en función de los resultados trimestrales de nuestros fondos, sino que, en fin, queremos, y es la realidad, que ustedes nos midan a largo plazo, ¿no? Eso es una ventaja tremenda, especialmente, es la ventaja principal de esta gestora, pero especialmente en el mundo del blue chip eso es importante, ¿no? Compañías muy grandes que hacen un profit warning, son negocios sencillos de entender, van a seguir ahí en 20, 30, 40 años, pero temporalmente van a estar con un problema, temporalmente pueden ser 6 meses, un año, pues aprovecharnos y entrar. Esa es la primera y la principal ventaja que tiene este fondo. Yo diría que tiene otras dos, y es que tenemos, en fin, pues un foco en negocios buenos y en negocios predecibles y no nos liamos, digamos, y eso puede ser otra ventaja estructural cuando uno lo mira a varios años vista, ¿no? Yo tiendo a pensar que nuestro foco ya en negocios baratos y buenos, que es la matriz que tenemos para, digamos, jerarquizar las oportunidades de inversión, aquí tiene también un peso importante. Y una cosa que no dije en Barcelona, pero yo creo que es importante también, es que el hecho de que Paco esté en Londres, yo tiendo a pensar que es una ventaja para este fondo. Paco tiene una habilidad especial en el blue chip para identificar muy rápido qué problema de una compañía puede ser temporal, ¿no? Entonces yo creo que es otra ventaja a largo plazo para este fondo frente a la rentabilidad que hemos tenido hasta ahora. Hablamos 2 palabras rápidamente del hedge fund. Para la gente que no lo conoce, este fondo no tiene nada de hedge, es decir, es un fondo que no tiene apalancamiento, que solamente tiene posiciones largas, no tiene posiciones cortas, no tiene derivados. Es un fondo que su título sería mejor un fondo de best ideas, un fondo de nuestras mejores ideas, digamos, ¿no? Y la idea es, bueno, pues, saber si este fondo es interesante en la medida en que nuestras mejores ideas sean mejores que nuestra idea media. De hecho, así hemos establecido las comisiones de este fondo. Nos parecía que tenía más sentido, ¿no? Aquí vemos que bueno, la rentabilidad, digamos, relativa frente al índice de referencia es importante al cabo de los 7 años que llevamos. En este caso es un 7%, pero también vemos que se ha hecho de golpe y se ha hecho en 2 años, ¿no? Principalmente en el 2009 y en el 2013. Aquí, abundando un poquito en esta misma idea, si nuestra mejor idea es mejor que nuestra idea media,
pues vemos que, curiosamente, en 7 años ha habido 1, 2, 3, 4, 5 años en el que la rentabilidad relativa ha sido negativa frente a Bestinfond, en el que digamos que un cliente hubiera estado mejor en Bestinfond que en este fondo, pero luego de golpe se produce un avance muy fuerte tanto en el 2009 como en el 2013. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este es un fondo con vocación de largo plazo. Es para meter una pequeña cantidad del patrimonio, pues un 10%, un 15%, y no tocarlo. En el ánimo de ayudar al cliente a conseguir estas rentabilidades, tenemos una comisión de salida en la que quien quiera sacar el dinero antes de 2 años pues tiene que pagar un 2%, un 2%, un 3%, un 5%, un 5%. Y eso la gente se queja, pero claro, yo invito a que el partícipe piense qué hubiera pasado si no hubiera transparencia anterior, no ponemos esas comisiones de salida y un señor se va pues el 31 de diciembre del 2008 o se va el 31 de diciembre del 2012. Pues ese señor hubiera perdido mucho dinero en el hedge fund. Entonces, un poquito la idea aquí es decir, tómenselo como un vehículo a largo plazo en el que tener un poquito de dinero. La crítica siguiente es, hombre, pues con todas las limitaciones que tiene de liquidez trimestral, digo de liquidez mensual, perdón, y de una comisión de salida del 5%, para hacer un 2,59% más, que es lo que hemos sacado adicionalmente a Bestinfond, pues tampoco me molesto y tampoco merece la pena, ¿no? Pero bueno, yo aquí he hecho un ejercicio relativamente sencillo y es calcular a 15 años cuánto es una rentabilidad del 10% y cuánto es una rentabilidad del 10% más ese 2,59% extra, ¿no? Y la diferencia es que al cabo de 15 años pues se tendrían un 50% más de dinero. O sea que sí que merece la pena alargar un poquito el horizonte de inversión y tener un poquito en este producto. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño repaso de la filosofía de inversión. Insistimos para pues, a todos aquellos clientes que son relativamente nuevos con nosotros. El resto pues probablemente nos haya oído hablar de todas estas cosas varias veces. Bueno, disculpamos un poco a estos clientes nuevos, pero es necesario desde nuestro punto de vista, ¿no? Lo primero que digamos, nuestra filosofía está basada en 4 aspectos genéricos. Digamos, el primero y esencial es encontrar buenas compañías a un precio razonable. Claro, buenas compañías, como indicamos aquí, con alto roce, es decir, alta rentabilidad sobre el capital, es decir, que compañías que pones 100 euros y sacas 30 o 40 como rentabilidad, pues claro, pues esos son los negocios que todo el mundo busca, ¿no? Y todo el mundo dice que busca buenos negocios basándose en estas características, ¿no? Nadie dice que busca malos negocios con poca rentabilidad y sin futuro, ¿no? Bueno, pues sí, todos lo decimos, ¿no? Tiene que haber algo distinto, ¿no? Entonces buscamos compañías de alto roce sostenible en el tiempo, es decir, rentabilidad sostenida en el tiempo, y como son buenas compañías que generan mucha rentabilidad, mucha caja, que no se tire el dinero. Al final, pues eso que entra todos los años, ¿qué se hace con ello, no? Bueno, pues digamos, buscamos actitud correcta ante eso. O sea, que o se devuelva el dinero al accionista si no se tiene ideas, o se haga algún otro tipo de inversión correcta, pero bueno, en fin, a ver cómo se hace, ¿no? Entonces, este tipo de buenas compañías, evidentemente no es fácil de encontrar a buen precio. Todo el mundo busca este tipo de cosas y hay una competencia importante, ¿no? Entonces, ¿dónde las solemos encontrar? Pues hemos puesto una lista, en este caso, de 7 posibilidades, bueno, que son más o menos las que encontramos nosotros recurrentemente. Puede haber más, pero vamos, estas yo creo que recogen bastante de por lo menos lo que hacemos nosotros, ¿no? Y encontramos buenos precios provocados por una estructura familiar, accionarial. Prácticamente el 60%, el 70% de nuestras inversiones casi siempre ha sido compañías familiares. Nosotros ponemos un plus porque no somos capaces de controlar lo que hacen los gestores. En cambio, la familia, que tiene pues, el 100% de su patrimonio algunas veces en el negocio, pues tendrá cuidado en hacer las cosas y en hacerlas bien y a largo plazo, ¿no? Y como veis, en los últimos años el grueso de nuestras mayores inversiones han sido compañías familiares, con familias en BMW, en Exor, en Schindler. Tipos de acciones preferentes, también en el caso de Exor y BMW, ejemplo de tipos de acciones distintas, en este caso acciones sin voto. El ejemplo que vamos a presentar luego es un ejemplo de una acción sin voto. Bueno, en una compañía familiar no tener voto te da igual, porque la familia suele tener el 50% del capital y decide lo que pasa, ¿no? Entonces solo invertimos obviamente en aquellas que nos gusta lo que está pasando, ¿no? Si no invertiríamos, ¿no?
Otro tipo de acciones, causas geográficas. A veces la generación de resultados está en Estados Unidos, con el caso, pues, por ejemplo, Ahold, una compañía que tenemos en cartera de supermercados, cuyo 60% de negocio está en el este de Estados Unidos y cotiza en Holanda, también es líder en Holanda, pero el negocio holandés es más pequeño que el americano, entonces no tiene digamos, un objetivo claro de accionariado y de seguimiento por parte de los analistas, y eso provoca pues, que esté bastante más barata que las compañías de supermercados americanas, que están bien analizadas por los analistas americanos, ¿no? Proyectos a largo plazo, una cuestión de paciencia, compañías que tienen proyectos que pues a lo mejor tardan 3, 4, 5 años en madurar y que a lo mejor el mercado bursátil no es el mercado adecuado para ellos, pero están cotizando y nosotros estamos preparados para esperar lo que haga falta, ¿no? Siempre lo hemos dicho y lo hemos demostrado, ¿no? Compañías pequeñas, pues es evidente que las compañías pequeñas siempre están menos analizadas y suele haber más oportunidades que las compañías grandes, por definición, ¿no? Organización de activos, holdings. Otra vez, los holdings normalmente familiares suelen ser penalizados por parte de la comunidad financiera y a veces con buena razón, pero otras veces no. Por ejemplo, el caso arquetípico de Berkshire Hathaway, Warren Buffett es un holding al fin y al cabo, y en cambio es un holding que está cotizado, bueno, en general con premio, ¿no? Sobre todo a su valor contable, ¿no? Y siempre ha estado bien cotizado. Algunas cotizan con descuento, otras no. Pues nuestro trabajo es encontrar aquellas que cotizan con descuento de manera no justificada, pues porque crean valor, porque la familia es una familia sensata y seria, en fin, una serie de cosas, ¿no? Al final, prácticamente todas las compañías son holdings, o sea, en mayor o menor medida. No hay tantas compañías puras de un negocio, ¿no? Incluso las compañías que aparentemente son en el mismo negocio bancario o telefónico, en el fondo son holding de federaciones de bancos o holding de federaciones de compañías telefónicas en diversos países sin integración o con muy poca integración, ¿no? Y luego, pues, buenos negocios escondidos en un entramado que no lo deja ver, y que a lo mejor pues, son el 30, 40 o el 50% de valor de una compañía y no están bien valorados por el mercado porque hay otra serie de negocios malos en esas compañías. Pues, por ejemplo, tengo en la cabeza una que no somos accionistas, pero es muy claro, compañía de acero, que además tiene otra serie de negocios, y entonces la compañía es tratada siempre como una compañía de acero, cuando hay unos negocios que en algunos casos pueden suponer el 60, 70, 80% de la valoración, ¿no? Entonces, en ese caso también puede haber oportunidades. El tercer factor, que es la tercera clave de lo que hacemos, es el tiempo. Es decir, o por decirlo de otra manera, las características de personalidad que hay que tener para invertir correctamente. Al final, si un inversor no tiene paciencia y va un poco contracorriente, no puede hacerlo bien. Lo hará como el índice, un 6%, pero no lo podrá hacer mejor que el índice. Entonces, para ello pues, es necesaria una preparación psicológica. Algunas personas pues, nacen con esa preparación, bueno, pues están, como dicen los ingleses, wired, o bien preparados, ¿no? Psicológicamente, y aguantan lo que haga falta, y otros no. Y entonces, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? O sea, el que no esté preparado, pues nosotros lo único que podemos hacer es lo que ponemos aquí, intentar transmitir lo que sabemos, explicarlo e intentar educar, que ir contra corriente, pues a veces es lo positivo. Está claro que es difícil, porque pues, va contra la naturaleza humana, todos tenemos que ir juntos porque cuando venga el león pues nos come, pues comerá otro, ¿no? En fin, eso es un poco, está en nuestro ADN, ¿no? Entonces, quiero decir, estos factores en muchos casos son más relevantes que el mero análisis de las compañías. O sea, al final, en algunos casos eres capaz de explicar en 3 líneas por qué una compañía está muy barata y ahora hay que decir, venga, ahora vamos a comprar una acción. Pero déjame que lo piense, voy a consultar con la almohada, ¿no? Es muy difícil pegar ese salto psicológico de ser capaz de ir contra corriente y esperar lo que haga falta para ver si tienes razón o no, ¿no? Y la cuarta pata es el esquema general de cómo funcionan las cosas, cómo funciona el hombre y la economía en general, que es la escuela austriaca, ¿no? Que es una escuela que, a diferencia de la neoclásica, pues, los keynesianos y los monetaristas de Chicago y demás, Friedman, la escuela austriaca analiza el proceso por el que se llega al equilibrio, que es mucho más interesante y divertido que analizar los cuadros de equilibrio de que te enseñaban en la universidad, que no sirven absolutamente para nada, porque es que como nunca estamos en equilibrio y no vamos a estar, porque estaremos muertos el día que estemos en equilibrio, pues entonces tiene mucho más interesante cómo llegamos a morirnos que no el proceso de estar muerto, ¿no? O sea, es decir, entonces, la escuela austriaca es ideal para eso. Analiza la estructura general de la economía, analiza el comportamiento humano, las reacciones ante las diversas situaciones, las consecuencias no previstas de las acciones, que los gobiernos se creen que lo tienen todo previsto y luego resulta que no, que pasan cosas, uy, esto no lo habíamos previsto, ¿no? ¿Cómo ha reaccionado la gente, ¿no?
euforias y pánicos, los ciclos económicos, en fin. No sirve para saber qué va a hacer el PIB este año o el año que viene, porque no es muy importante ese dato, y sí que sirve para entender los ciclos a largo plazo, cómo funcionan y qué economía está yendo bien y qué economía no está yendo bien. Buenas tardes. ¿Se me oye, no? Que hablemos alto, ¿no? ¿Que hablemos alto? Bueno, pues voy a procurar alzar la voz porque por lo visto no se nos oye todo lo bien que debiera. Vamos a hablar un poquito más detenidamente de algunas de las características de nuestra cartera tipo, que sería Bestinfond. Paco y Álvaro ya han comentado algunas cosas muy importantes, como pues la valoración, que es uno de los criterios evidentemente fundamentales. Y luego nos vamos a detener un poquito más en otra característica que, bueno, pues en la que venimos insistiendo mucho en los últimos años y que nos parece pues, la segunda más importante o al mismo nivel de importancia que la valoración, que es la calidad de los negocios en los que estamos invertidos. Nos habéis oído mucho hablar de la calidad de las compañías en las que invertimos en los últimos años. Y bueno, esta transparencia pues refleja un poco y da un poco más detalle de todo eso. Y efectivamente la calidad, que sabéis que nosotros la medimos, nos referimos a ella en base al ROCE, que es la rentabilidad sobre el capital invertido, pues ahora mismo de media es un 41%. Yo creo que hay que detenerse un poco en este número porque es verdaderamente notable. No debemos perder de vista que en general la inmensa mayoría de los negocios pues generan roces muchísimo más bajos. Lo normal es generar roces de entre el 8 y el 10%, que es básicamente prácticamente el coste de oportunidad de capital. La mayoría de los negocios no tienen nada especial y bueno, pues cuando están muy bien gestionados pues generan el 10 o el 11% de roce y cuando están mal gestionados generan el 7 o el 8 o terminan perdiendo dinero y desapareciendo, ¿no? Y los que generan roces de esos entornos del 40% son los menos, y son negocios pues, que tienen ventajas competitivas importantes que les permiten generar esas rentabilidades tan espectaculares, ¿no? Bueno, pues la verdad es que el 41% es un número del que estamos muy orgullosos, sobre todo cuando hemos sido capaces de comprarlos a precios razonables, que es lo que decía Paco. O sea, porque, no es que no existan compañías con estos roces, lo que es difícil encima es comprarlos a valoraciones que no sean caras, ¿no? Viendo un poco el detalle, veréis que de hecho es la mayoría de las compañías. Veis que pues separamos las que generan roces a partir del 15%, que ya podemos considerar un roce bastante bueno, y ahí pues tenemos el 70 y tantos % de las compañías. Y como decía además, pues en general porque tienen ventajas competitivas de diversa naturaleza, que hace que además esos roces elevados sean sostenibles en el tiempo. Ojo, no confundir con algunas industrias nuevas en las que los primeros entrantes pueden generar roces especiales los primeros años, pero luego terminan teniendo beneficios mucho más mediocres porque cuando llegan el resto de competidores pues no tienen nada especial para diferenciarse. Y luego, bueno, pues aquellas compañías que tenemos en cartera que no generan roces tan altos, pues están ahí por algo, evidentemente. Hemos diferenciado alguna más, como por ejemplo pues cuando estamos en negocios un poco más mediocres como la producción de papel o la producción de acero inoxidable, generalmente tenemos el productor más eficiente. Son por lo menos las compañías mejores en lo que hacen. Entonces, bueno, pues eso te da por lo menos un margen adicional de protección y de creación de valor, aunque más modesta, pues de creación de valor aceptable. Negocios regulados también y otros tipos de negocios que no generan roces tan elevados, pero aquí generalmente lo que ocurre es que los compramos a precios muy atractivos. Es decir, aquellas compañías en las que invertimos que no generan los roces que nos gustan es porque el potencial de revalorización de las mismas están claramente por encima de la media del fondo. Tienen ese atractivo especial. Y luego, pues, bueno, ahora mismo tenemos además un 11,5% de cash. Y como siguiente característica importante que queríamos enfatizar hoy es lo que veníamos diciendo, ¿no? Después de unos años de muy buen comportamiento de los fondos, pues, y cuando justamente pues, la gente está más optimista, más
más eufórica incluso en algunos segmentos, pues nosotros nos volvemos un poco más prudentes y más tímidos. Entonces, pues como veis, en el último año, si agrupamos el conjunto de compañías que tenemos en negocios defensivos y la liquidez del fondo, hemos pasado del 45% a finales del 2012 al 54% en 2013. Negocios defensivos, pues de muchos tipos, ¿no? Pues tenemos compañías de alimentación, de distribución de alimentación, de consumo no cíclico, de servicios industriales muy recurrentes, que son muy poco sensibles a la evolución económica, como pueden ser los de Schindler o los de Wolters Kluwer. Tenemos también algo de compañías, tenemos negocios regulados, tenemos algo de compañías farmacéuticas, tabaco, bebidas un poco, en fin, una amplia gama de diferentes industrias en negocios defensivos. Allí no está, por cierto, otra característica adicional que hace que las compañías sean especialmente sólidas, porque es que además de ser negocios defensivos, más caja en un 54%, prácticamente el 50% de las compañías que tenemos en cartera tienen caja neta en balance. Entonces son negocios defensivos con balances muy sólidos. Así que están especialmente preparados para sortear posibles dificultades que pueda haber en el futuro. Bueno, y hablando, ya le hemos comentado brevemente, la distribución geográfica de la cartera modelo de Bestinfond. Sabéis que lo primero, me gusta recordar que esto no es producto de que hayamos diseñado previamente cuál es la distribución geográfica que nos gustaría tener y luego la vamos buscando en las compañías, sino que es justo al contrario. O sea, buscamos las compañías que nos gustan y luego pues resultan tener esta distribución geográfica. Como miramos en casi todo el mundo, pues al final tenemos una cartera bastante global, ¿no? Y es bastante global, ojo, porque no hay que confundir con dónde cotizan las compañías, que todavía hay una mayoría de ellas que cotizan en Europa, pero luego en realidad pues, las compañías tienen negocios en prácticamente todo el mundo, ¿no? Y veis ahí como hay un 52% en zona no euro y luego en zona euro un 36% y diversificado en todo el continente, ¿no? Y quizá a lo mejor por destacar también respecto de su evolución en los últimos años, pues que en realidad no ha variado mucho. Sí ha ocurrido quizá que hemos bajado un poquito en zona euro. Si veis, hace 3-4 años teníamos un 40 y tantos %, y ahora tenemos un 36 y pico. Y de hecho, si nos referimos a lo mejor a las zonas que en su momento fueron más problemáticas del sur de Europa, teníamos en el año 2012, por ejemplo, prácticamente un 20% y ahora tenemos más bien un 15%, ¿no? Aquí de nuevo lo que nos suele ocurrir siempre, y es que vamos un poco contracorriente, estamos condenados a ir contra las modas porque ahora que parece que está la zona euro y incluso el sur de Europa, los periféricos de Europa están más de moda, pues nosotros hemos reducido exposición. Lamentablemente pues es nuestro signo, ¿no? Digo lamentablemente cuando en realidad quiero decir que somos contrarios en general a lo que hace todo el mundo y nos ha ido por lo menos bien hasta ahora y esperemos que nos siga yendo bien en el futuro, ¿no? Era irónico. Y hablando un poquito más en detalle ya de las compañías concretas dentro de las dos carteras o los dos portafolios, como nosotros los diferenciamos, el internacional y el ibérico, pues veis también que van cambiando, ¿eh? Nosotros somos inversores a largo plazo, no hacemos mucho trading de ideas, pero sí que nos vamos, no trabajamos en enero y luego nos vamos a casa el resto del año, evidentemente, y sobre todo pues en años en los que, como el pasado, en el que ha habido subidas importantes de la cartera, de los entornos del 30%, pues evidentemente hay que ir reciclándola, ¿no? Aquí en esto de la inversión, como sabéis, hemos dicho muchas veces, no hay que tener sentimientos, y a las ideas que nos han dado muchísimas alegrías en el pasado se les despide cordialmente y se les da la bienvenida a ideas nuevas que esperemos que nos den buenas noticias, ¿no? Así, pues si echamos un vistazo a la cartera internacional, vemos que las 4 primeras
siguen siendo un poco de siempre, BMW, Wolters Kluwer, Exor y tales, pero bueno, son compañías que se han comportado muy bien y veis que hemos reducido la exposición de manera apreciable, ¿no? Pues como digo, no queda otro remedio, o sea, el potencial ha descendido, las cotizaciones de las compañías han subido a más velocidad de lo que han podido crear valor y, por tanto, pues el potencial, el atractivo es menos del que era antes, ¿no? Y hemos ido realizando y haciendo beneficios, ¿no? Y luego, pues incluso 4 de ellas han salido del top 10, ¿eh? Algunas, como Dassault Aviation, pues no hemos reducido mucho, pero sí un poco. Otras sí que hemos reducido bastante más, ¿eh? Incluso, pues ahí aparece Sotheby's, la casa de subastas, que fue muy bien y agotó su potencial y la hemos vendido completamente. Ha llegado de estar en el top 10 a no tenerla en los fondos, ¿no? Panalpina, otro caso también bastante importante, que fue pues una posición muy importante y que ahora pues pesa bastante poco, pues porque la compañía, de haberla comprado entre 80 y 90 francos, ahora está a 140, ha estado incluso recientemente también a 150, 150 y tantos, pues hemos vendido una parte muy importante. Pero bueno, vamos encontrando ideas nuevas. Veis ahí en la cartera internacional 4 nuevas posiciones en el top 10. La más importante es Hyundai Motor, la multinacional coreana. No me voy a detener mucho porque es el ejemplo que hemos elegido hoy después para explicar un poquito más en profundidad. Y luego pues también hemos añadido en el top 10 Tesco, que es el líder en Inglaterra, que es su principal negocio, el líder en Inglaterra de supermercados y hipermercados. General Dynamics, una compañía de las más importantes del mundo en defensa y en jets privados, es competidor de Dassault Aviation. Y Samsung Electronics, que bueno, ya sabéis qué compañía es. Y refiriéndonos a la cartera ibérica, bueno, también ha habido evidentemente cambios, ¿no? Entre las salidas, destacar desde luego ya que después de haber sido en su momento la inversión más importante que tuvimos en el fondo ibérico, que es Ferrovial, pues ya es una compañía que ha pasado de poco más de 3 euros en mínimos a los 15 y pico a los que está actualmente, más dividendos especiales que ha dado en el camino, etcétera. Pues pues nos ha dado una gran rentabilidad y ahora ya tiene un peso bastante residual, ¿no? Indra también es una compañía que ha ido muy bien en el último año y bueno, Repsol y Miquel y Costas en menor medida, ¿no? Y bueno, pues ¿por qué las hemos reemplazado, esas 4, en el top 10? Pues en primer lugar por Galp, que ya es la segunda por importancia ahora mismo en la cartera ibérica. Esta es la petrolera con sede en Lisboa, pero al final un negocio bastante internacional. Y bueno, una compañía de características parecidas a Repsol, y que es una compañía que en el último año la cotización prácticamente no ha hecho nada. Que quiere decir que bueno, pues con respecto al IBEX y al índice portugués lo ha hecho mucho peor. Y eso, bueno, pues por diferentes motivos, algunos de los cuales pues son de los que a nosotros nos gustan. Pues la gente está preocupada porque Eni, que es un accionista importante, ha tenido que ir vendiendo paquetes porque no tiene vocación de permanecer en la compañía. Entonces la gente le preocupaba que hubiera flujo de venta durante ese tiempo. Y bueno, quizá por otra serie de cuestiones. Pero el caso es que durante un año la compañía no ha hecho nada y evidentemente pues el atractivo relativo ha mejorado mucho. Además, durante ese tiempo, si cabe, las noticias han sido bastante positivas, tanto de los activos que tiene en Brasil como algún descubrimiento importante que ha tenido en Mozambique y en alguna otra zona. Y luego, pues entre los nuevos entrantes también podemos destacar quizá Telefónica, que es una compañía que durante muchísimos años no fuimos accionistas, en la que creo que se cumplió bastante bien la tesis de inversión que teníamos prevista, que básicamente decía que, bueno, pues que los cash flows de Telefónica tenían que sufrir bastante, tanto desde el punto de vista operativo como desde el punto de vista de incremento de CAPEX, y por tanto el cash flow libre reducirse. Y como bueno, pues ya se demostró, efectivamente la compañía tuvo que incluso suspender el dividendo un año y está ahora cambiando de estrategia. Y bueno, pues en ese interim la acción no ha hecho apenas nada, muchísimo peor que la bolsa española, y ya nos hemos decidido por invertir porque nos parece que el atractivo es adecuado. La compañía está
cambiando de estrategia en sentido favorable desde nuestro punto de vista y bueno, pues está en el top 10 con un 4%. Entonces, bueno, como decía, como ejemplo de inversión vamos a hablar de Hyundai y Min Kung Chan, que es nuestro analista, ya hemos hablado, lo hemos presentado en otras ocasiones, lo conocéis, pues ha venido a Madrid a contárnosla en detalle. Vale. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí poder presentarles hoy unos de nuestra idea de inversión en Hyundai Motor. Para empezar, les explicaré brevemente qué es Hyundai Motor. Con las marcas Hyundai y Kia, el grupo Hyundai Motor es el cuarto mayor fabricante del mundo en el sector de automóvil. El año pasado, la compañía vendió 7,4 millones de coches, lo que supone una cuota de mercado de 9% a nivel mundial. El grupo fue fundado por la familia Zhong, que sigue controlando la empresa hoy en día. ¿Qué ha logrado la empresa por la última década? La empresa ha mejorado la calidad de sus productos, ha incrementado el precio y la marca y además ha doblado su cuota de mercado a nivel mundial en los 10 últimos años. ¿Y por qué lo han conseguido? Porque la productividad de la empresa se sitúa entre las más altas en la industria. En primer lugar, su sistema de producción está basado en potente economía de escala. Produce 40 modelos de coches diferentes en tan solo 6 plataformas. Hablamos de 7,5 millones de coches cada año. Además, la ocupación de la fábrica ha estado por encima de 100% por los últimos 4 años. Por último, la productividad del empleado es muy alta, gracias al alto nivel de robotización en la fábrica. Finalmente, la familia ha contribuido a este éxito, ya que sigue controlando la empresa. Creemos que esto contribuye a una asignación de capital conservadora y a una eficiencia operativa en toda la empresa, incluyendo un bajo riesgo de I+D y una gestión eficiente de control de calidad y cadena de suministro. Siguiente. ¿Y por qué las acciones están valoradas? En primer lugar, por la apreciación del yuan coreano daña la competitividad de la compañía. Sin embargo, la mayoría de los coches se producen en el lugar donde se vende para reducir el impacto de la divisa. En segundo lugar, el año pasado, la empresa perdió algo de cuota de mercado en algunos países por la renovación de sus modelos. Aún así, la empresa ganó cuota de mercado a nivel mundial y renovará 60% de sus modelos entre 2014 y 2015. En tercer lugar, las huelgas laborales en Corea dañan el beneficio. Por eso, la empresa planea producir más coches fuera de Corea a largo plazo. De hecho, el 62% de los coches ya se producen fuera de Corea, frente a un 50% hace solo 3 años.
Además, existe un descuento en el precio de las acciones preferentes en Corea de Hyundai Motor, ya que cotizan a un 40% y un 50% respecto a las acciones ordinarias. No obstante, no hay ninguna razón de tipo económico para que estos tipos de acciones similares coticen a tal descuento. Las acciones preferentes no tienen derecho de voto, pero sí mayor dividendo. Por último, existe la percepción de que los holdings coreanos pueden tener una mala gestión corporativa. Sin embargo, en este caso, creemos que la empresa está bien dirigida por la familia y además la evolución en la ley apunta a una mejor estructura cooperativa a largo plazo. Aquí me gustaría enseñarles la evolución de las ventas de Hyundai, su beneficio y su cuota de mercado. El grupo Hyundai Motor ha multiplicado por 2,5 sus ventas, por 5 su beneficio operativo y por 2 su cuota de mercado en la última década. Vale. Y espero que esta tabla les ayude a comprender que la acción está muy barata. Esta es la conclusión a la que quería llegar con ustedes. La empresa tiene un market cap de 37 trillones coreano y 31 trillones de caja neta, incluyendo los non-cos. Si ajustamos esto, la empresa vale casi 5,9 trillones o una vez de free cash flow de 2015. Valoramos Hyundai a 13 veces free cash flow más la posición de caja neta y la compañía vale 109 trillones y tiene un potencial de casi 2 veces. El principal riesgo es que el negocio es cíclico y con apalancamiento operativo, por lo que los beneficios pueden caer bastante de forma temporal en una crisis. Gracias por su atención. Bueno, ya me gustaría hablar mi chino, desde luego. Bueno, para terminar, antes de pasar a un pequeño vídeo que tenemos previsto, simplemente como conclusión, que resume todo lo que hemos venido comentando, seguimos teniendo un interesante potencial de revalorización, es decir, los fondos todavía creemos que tienen potencial, pero bien es cierto que tienen menos potencial del que han tenido en los años anteriores y fundamentalmente porque tenemos una cartera un poco más defensiva de la que hemos venido teniendo, con algo más de tesorería. Ese es el resumen y el mensaje que queremos que quede hoy claro, ¿no? Antes de pasar a las preguntas, vamos a pasar un vídeo de 2 minutos que refleja un poco la filosofía de lo que hacemos en Bestinver y lo ha hecho un amigo nuestro, por lo tanto está muy bien.